Bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a hacer un primer ejercicio de aplicación de la teoría que hemos visto sobre integrales curvilíneas. En el ejercicio que veis en el enunciado se trata de hacer la integral curvilínea de esa función integrando que veis allí entre los puntos A y B, que como veis aquí son puntos que pertenecen a un arco de circunferencia que pasa también por el origen, por el punto O. Bueno, pues vamos con ello. En primer lugar, conviene siempre en estos ejercicios hacer un esquema donde se vea la curva en el que tenemos que realizar la integral curvilínea y en esa curva tratar pues de posicionar, si los hubiera, los puntos singulares, ¿no? Entonces vamos a tratar de dibujar esta curva que, como su nombre o como nos indican en el enunciado, pues es un arco de circunferencia, ¿no?, que pasa por el origen. Entonces esto podría tener esta pinta de aquí que os estoy pintando. Este sería el eje Y, este sería el eje X, el arco de circunferencia pasa por el origen, aquí tendríamos el punto A y aquí a la derecha tendríamos el punto B. Por lo tanto, es un arco de circunferencia que, como va de A a B, se recorre en este sentido, ¿vale? Entonces, realmente el arco de circunferencia en el que yo tengo que integrar, pues es este que estoy poniendo así un poquito más en grueso, ¿no? Bien. Bueno, pues ya tenemos el arco de circunferencia y lo siguiente que conviene hacer es preguntarse si hay o no puntos singulares, puesto que, como sabéis, esto pues puede afectar a la forma en la que yo puedo calcular la integral. Entonces, fijaros que para ver los puntos singulares lo que tengo que ver es fijarme en la función x mayúscula, que sería esta, y y mayúscula, que sería esta, y ver si hay puntos de discontinuidad de esas funciones. Vemos que son unas funciones polinómicas en x e y por lo tanto no hay ningún punto singular. No existe puntos singulares y por lo tanto podemos aplicar bien la vía de la definición para efectuar la integral o bien tratar de aplicar la función potencial, la teoría del potencial, y ver si hay una función potencial asociada a ello, ¿no? Entonces, para ver si existe una función potencial, lo que hacemos es comprobar la condición. Que acordaros que para que existiera función potencial, la parcial de x con respecto de y ha de ser igual, y esto es lo que tengo que comprobar, a la parcial de y respecto de x. Entonces, si hacemos la parcial de x respecto de y y b y hacemos también la parcial respecto de x, vemos que ambas coinciden y valen 12x y cuadrado, con lo cual concluimos que existe función potencial. Bien, llegados en este punto tenemos las siguientes circunstancias. Tenemos, por un lado, que la curva C es abierta y que se cumplen la ecuación o las condiciones de las funciones de la existencia de una función potencial, con lo cual de la teoría sabemos que tenemos dos posibilidades de calcularlo. Una de ellas es aplicar la definición, pero buscar otro camino que sea más sencillo de integrar entre A y B. Esto vamos a llamarlo opción 1. Y la opción 2, que sería aplicar la teoría potencial, buscar la función potencial y esa función potencial directamente hacer u en B menos u en A. Este sería el camino 2. Bien, pues vamos de hecho, a intentar los dos caminos. Vamos a empezar con la alternativa 1. Vamos a buscar un camino entre A y B que sea más sencillo de integrar y vamos a efectuar la integral aplicando la definición. Entonces, bueno, pues si pintamos el camino C actual que tenemos ahí, bueno, pues es un camino que, como sabéis, arranca de aquí, de un punto A, pasa por el punto O y al final va a morir al punto B. Pero, repito, lo que voy a hacer es buscar un camino pues más sencillo para integrar, que en este caso, como la función subintegral es función de x y de y, pues voy a buscar un primer tramo que lo voy a llamar C1, que me lleve
por una x constante hasta el origen, hasta el eje x, y después voy a ir recto desde ese punto del origen, desde este punto de aquí, directamente hasta el punto B, en un tramo que lo voy a llamar C sub 2. Entonces, bueno, pues aplicar la definición implica, como sabéis, parametrizar ambas curvas. Muy sencillo porque son rectas. Vamos a parametrizar, por ejemplo, esa curva C1 que va desde A hasta el eje OX. Entonces, la parametrización es muy sencillita porque la X es constante y de valor menos 2. Acordaros que este punto de aquí tiene una abscisa menos 2. Y la Y pues es la que va a ser variable, ¿no? Vamos a llamarla pues Y, o la podemos llamar T si quisiéramos, ¿no? Pero bueno, la dejamos con el valor Y. Y parto de un punto donde la Y, vamos a llamarla Y sub 0, que es la Y de este punto de aquí, vale menos 1, y a un valor final, que vamos a llamarlo Y sub 1, donde el valor es 0. ¿De acuerdo? O sea, este arco de curva pasa del Y igual a 0, perdón, Y igual a menos 1 a Y igual a 0. Esa sería la parametrización de esta curva C sub 1. La curva C sub 2 pues se parametriza de la misma manera. En este caso, el valor de x es lo que es variable, lo podríamos llamar el parámetro t, pero bueno, lo dejamos como x, y el valor de la y es un valor constante igual a 0. El valor x sub 0 inicial en el que parte la curva es menos 2, partimos de x igual a menos 2, y el valor final es el valor de la x de la b, que eso es 3, ¿no? Con lo cual tendríamos que x sub 1 es igual a 3. Pues bien, ya tenemos parametrizada la curva y ahora simplemente pues hay que aplicar la definición. En primer lugar, lo que era una integral a lo largo de la curva C, en este caso fijaros que es una curva que no es derivable y por tanto tendremos que hacer la integral a lo largo de C1 más la integral a lo largo de C2. Entonces la integral a lo largo de C1, fijaros, C1 hemos visto que la y es constante, con lo cual ahí la diferencial, la y es variable, la que es constante es la x, ¿no? Con lo cual, a lo largo de la curva C1, ahí lo que vamos a tener es que el diferencial de x es 0. Con lo cual, directamente, sustituyendo el valor de la y x igual a menos 2 en la parte, digamos, de la derecha de la integral, pues nos quedaría pues tan sencillo como, fijaros, 6 veces por x al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, por la y al cuadrado, que es la variable y al cuadrado, menos 5 veces por la y elevado a la cuarta, y diferencial de y. ¿Entre qué valores de y? Bueno, pues entre la y sub 1, que es igual a menos 1, y sub 0, que es igual a menos 1, y la y sub 0, que es igual a 1. Esa sería la integral esta primera, ¿no? Más la integral segunda, que de la misma forma hacemos. Voy a abrir una hoja nueva para hacerlo con cuidado. Más, como digo, la segunda integral, que la segunda integral, pues fijaros, ahí la curva C sub 2, lo que es constante es y, con lo cual el diferencial de y de la función subintegral aquí sería 0 y solamente tendríamos la parte de la integral correspondiente a la x grande. Entonces, en este caso, los límites de integración irían entre menos 2 y 3, entre x igual a menos 2 y 3, como hemos visto aquí. Y en este caso, bueno, pues sería pues x a la cuarta diferencial de x. Bien, esos son integrales inmediatas. Vosotros las podéis calcular tranquilamente y eso, bueno, pues da 62. Ese sería el resultado de la integral curvilínea siguiendo estrictamente lo que es la definición, pero aprovechando que al ser una curva abierta y no hay puntos singulares, pues puedo elegir cualquier camino entre A y B y he elegido pues este camino que es mucho más sencillo que el haber tratado de parametrizar la circunferencia y realizar la integral. Bien, vamos a hacer ahora el paso 2. El paso 2 es el paso de realizar la integración, pero sabiendo que hay una función potencial, porque lo hemos comprobado más arriba, porque se da esta condición, ¿vale? Y por lo tanto sabemos que la función subintegral, que es x grande diferencial de x más y grande diferencial de y,
pues esto se corresponde a lo mismo que a u'x de x más u' de y diferencial de y, y eso es la diferencial del potencial que tengo que encontrar. Bien, ¿cómo se encuentra esto? Pues simplemente igualando esto a esto y esto a esto, y de ahí, bueno, pues resolviendo esas ecuaciones diferenciales que son muy sencillitas. Fijaros, lo primero sería u'x sería igual a lo que sería x grande. Si veáis en el enunciado, x grande es x a la cuarta más 4x y cubo. Y igualando y grande con u' sub i, pues tendría que u' sub i es y grande, que es 6x al cuadrado por i al cuadrado menos 5i a la cuarta. Entonces esto, bueno, lo que os decía es un par de ecuaciones diferenciales de las cuales yo tengo que sacar la función u grande, ¿vale? De este par de ecuaciones diferenciales yo tengo que ser capaz de encontrar la función potencial u grande. ¿Cómo se hace? Bueno, pues muy sencillito. Por ejemplo, esta primera ecuación diferencial la integramos. Entonces lo que tenemos es que u de xy pues es la integral de x a la cuarta más 4x y al cubo diferencial de x. Integramos la parcial de u respecto de x, la integramos con respecto de la variable x precisamente. Y bueno, pues esto es una integral inmediata, muy sencillita. Esto da un quinto de x al q a la quinta más 2 x al cuadrado y al cubo. Y muy importante, como es una integral indefinida, hay que añadir una determinada constante que no puede depender de x, esa constante, porque hemos integrado respecto de x. Solamente podría depender esa constante de y. Y tenemos que añadirla, no olvidárnosla. Bien, una vez que hacemos este primer paso, lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente igualar el resultado de u' sub i, que lo tenemos por aquí, a el resultado de u' sub i que resulte de dividir esta expresión, de derivar esta expresión respecto de respecto de la i, ¿no? Entonces, en esta expresión de aquí, derivamos eso respecto de i. Entonces, bueno, pues muy sencillo, es derivar esta expresión respecto de i, y eso da 6x al cuadrado y cuadrado más la derivada de esa constante respecto de i. ¿De acuerdo? Es simplemente coger esta expresión de aquí y derivarla respecto de i. Pero es que eso ha de ser precisamente igual a esta expresión de aquí, ¿vale? Esto ha de ser igual a esta expresión de aquí, a u' sub i. Esto ha de ser igual a 6x al cuadrado y cuadrado menos 5i a la cuarta. Y de ahí saco directamente ¿qué? Pues que la derivada de esa constante es igual a menos 5 y a la cuarta. ¿Lo veis? Y entonces, pues muy sencillito, pues directamente ¿cuánto vale la constante i? Pues la constante i pues será la integral de esto respecto de i, la integral de menos 5 y a la cuarta diferencial de i. Esto será entonces menos 5 y a la quinta partido por 5 más una constante que ahora esa constante no puede depender de nada. O sea, es menos y a la quinta más una determinada constante. Ya tengo c sub i. Bueno, pues ya tenemos entonces u de xy. Fijaros, u de xy es esto, ¿vale? Más la constante de i que la acabo de determinar, ¿vale? Entonces lo pongo todo aquí abajo. Entonces la función potencial u de xy sería igual, y copio lo que hay aquí arriba, sería un quinto por x a la quinta más 2x al cuadrado y al cubo más la constante c de i, que hemos visto que sería menos y a la quinta más k. O sea, bueno, aquí sería un menos y a la quinta más una constante k, bueno, pues sería menos esa constante k.
Eso es lo que vale la función potencial. Hemos encontrado ya esa función potencial. ¿Todo este trabajo para qué? Bueno, pues porque sabemos que en este caso la integral es directamente la integral entre el punto A y el punto B del diferencial de u, y eso es u en b menos u en a. Entonces, directamente tomando la función u, esta expresión de aquí, cogéis el valor en b de las x y de la y en b y la x y la y en a, y eso lo calculáis y debería daros también lo que hemos obtenido por el otro camino, que era 62. Bueno, pues nada, espero que os haya quedado claro, habréis visto el cálculo que no encierra mayor problema. La metodología, pues brevemente, ver si hay puntos singulares, veis si hay función potencial y en función de eso evaluar las alternativas para su cálculo. En este caso eran dos y he seguido las dos, tanto otro camino entre A y B y utilizar la definición parametrizando el camino, y en el segundo caso calculando la función potencial y directamente restando los valores de la función potencial entre los extremos de cálculo. Espero que os haya quedado claro, haremos un siguiente vídeo y otros sucesivos para hacer más ejemplos. Un saludo.